¿no? Entonces, hoy día entonces damos inicio al módulo número 3, contabilidad básica. Y en este primer bloque vamos a analizar muchos conceptos y vamos a como detallar a qué nos referimos cuando hablamos de contabilidad básica. Para ello vamos a tomar principios generales y entre ellos vamos a empezar con lo que es el concepto de la contabilidad. Se denomina o se habla de contabilidad como una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y o la realidad financiero-económica de una empresa u organización. ¿Eso qué significa? Conlleva el análisis general de todo tipo de información y transacciones que pueda hacer una empresa u organización, porque de ello, de la contabilidad, se desprenden recursos que va a tener la empresa, el patrimonio que tiene y en qué situación, como dice ahí, financiero-económico. La contabilidad se relaciona o cada vez se ha comparado con el parámetro que permite medir lo que es la salud de una empresa. Saber si está bien, si está mal, está más o menos. Esto conlleva ventajas que entre ellas está el poder facilitar o trabajar de mejor manera lo que es la dirección y el control de la información que presente la empresa y que obviamente esté ya previamente registrada. Por algo estamos hablando de contabilidad. La contabilidad, mientras no esté registrada, no puedo tener antecedentes o no puedo tener un parámetro de medición donde yo pueda eventualmente interpretar la información. De allí que esta información debe, como dice ahí, estar registrada de manera sistemática para que puedan acceder las distintas partes ya o áreas o departamentos que una empresa tiene. De hecho, la finalidad general permite que dicha información pueda entregar resultados concretos en un tiempo determinado y que resulte de manera práctica y comprensible para cualquier toma de decisión. Ninguna decisión en una empresa se puede tomar si no tiene los respaldos contables y no se tiene la información de cómo se ha gestionado dichos recursos. De allí que se toma como un parámetro de estimación de los resultados para poder obtener opiniones de un contexto futuro basándose en eh, decisiones racionales, efectivas y eficientes. Entonces, hablar de la contabilidad es mucho más que eventualmente tomar un libro, pagar impuestos, saber cuánto tengo, ¿ya? Implica todo el contexto. Entonces, de allí que hablar de la contabilidad de una empresa, tomamos a la empresa como un ente económico de la cual nosotros podemos obtener dicha información y lo podemos registrar bajo un sistema abierto. ¿Por qué? Porque la contabilidad, del momento que se ejecuta, es parte sufre un proceso de transformación. De allí que la contabilidad tiene una puerta de entrada o los recursos de entrada que se representan por los diferentes tipos de costos, ya sea costos en que se incurre en el capital humano que tenga la empresa contratado, en el ámbito financiero para poder saber distribuir los recursos y cómo se distribuye la información. Esta información o estos parámetros financieros o humanos sufren un periodo de transformación que hoy en día está dado por cualquier recurso tecnológico, que implica ingresar la información a estos ERP o estos programas contables que me permiten poder administrar la información de manera mucho más efectiva, sencilla y trabajarla de manera práctica en relación al tiempo que yo quiero analizar, permitiéndome tener como una vía de salida, ya, o una puerta de salida, que está representado por el resultado y la efectividad, digamos, del proceso que se aplique.
permitiendo reducir tiempo, permitiendo analizar de manera mucho más efectiva la información y tomar decisiones que conlleven a eventualmente hacer inversiones, cerrar tratos, eh, proyectar eventualmente una campaña publicitaria, lanzar un producto nuevo, etcétera. Entonces, la contabilidad conlleva un concepto totalmente sólido que para que hoy en día se pueda representar la información constituye también estar amparada en lo que es también la norma jurídica, que en simples palabras son las leyes que sustentan la contabilidad. El primer documento que sustenta la contabilidad primero es la Constitución política, la Constitución, digamos, de Chile. La Constitución es un documento fundamental donde el país o cualquier país de manera general se organiza como sociedad para establecer deberes y derechos de cada uno de los ciudadanos. De allí que también se transforma en un pilar fundamental porque establece principios básicos de la organización del Estado, señalando derechos y garantías que se consideran esenciales para los ciudadanos o las personas e indicando bajo qué normativas de estas son reguladas tanto por la administración del Estado como por organizaciones o dependencias estatales que se desprenden de ello. Ahora, otro tipo de estructura legal que está relacionado con los ámbitos contables es el Código de Comercio. Pero hablar del Código de Comercio de repente pudiese ser un poquito complejo porque a veces eh, no se dimensiona, digamos, la envergadura que tiene. Y el Código de Comercio relaciona o agrupa un conjunto de normas y preceptos que organizan y regulan todas las actividades del ámbito mercantil. De allí que este código se establece como un ente jurídico que regula toda esta actividad económica eh, condicionada por los comportamientos que los ciudadanos pudiesen tener, sustentando su ejecución en el principio de justicia y veracidad, digamos, de los hechos. Eh, de allí que este código también, al establecer un conjunto de normas y preceptos, también se rige y tiene dentro de su estructura obligaciones que eh, los, eh, las personas que ejerzan este ámbito, digamos, esta actividad económica o comercial, deben respetar en cada una de esas operaciones mercantiles que ejecutan. De allí que la, de allí que la, como le dijera, se desarrolla bajo ciertos principios que aseguren la obligatoriedad de lo que la misma normativa, lo que el mismo Código de Comercio establece dentro de su estructura. Ivania levantó la mano. Sí, tengo una duda, profesora. Lo que usted está hablando, por ejemplo, lo último que es el código que se rige, ¿es para exportaciones, importaciones, como para ese tipo de economía? No, para todo. Porque una empresa, cuando se constituye para que ejerza su actividad comercial como comercializadora, productora o elaboradora, debe estar inscrita en el registro de comercio. Y el registro de comercio se desprende del Código de Comercio. Mismo Código de Comercio establece que debe haber un registro de las entidades que desarrollan algún tipo de actividad comercial. Y Pero esto, eso, eh, ¿Mm? disculpe, esto es solamente, o sea, claro, para todas las empresas. Lo que pasa es que lo pregunto porque en una oportunidad
no con esto obviamente, pero me dijeron como que tenía que inscribir la empresa a un, como a un este de comercio para que poder postular, por ejemplo, a trabajo o a cosas que da el Estado, por ejemplo. Y eso, no sé, pues me salía como 12 lucas, 24 lucas anuales y ahí recién como que el Estado como que dicen, ah, mira, aquí hay una empresa y ella puede postular a esto. No, el registro de comercio es para todo tipo de empresas. De hecho, para que tú te puedas terminar el proceso de formalización de una empresa, debes, aparte de pasar la escritura por por el conservador, ya en algunas ciudades pequeñas donde está el conservador, ellos administran el registro de comercio, digamos, interno, ya, el mismo conservador. Pero en ciudades grandes, ejemplo como en Santiago, el registro de comercio es una dependencia externa a lo que es el conservador, ¿ya? Desconozco a qué se refiere lo que menciona, porque para postular a una especie de proyecto, lo único que se te pide es que estés constituida. Y al estar constituida es porque ya tienes un registro de comercio, estás inscrita en el registro de comercio Claro, y no, perdón, eso te permite que tú puedas publicar tu empresa en el diario oficial. ah, Si tú lo ya, publicas, si tú entiendo. constituyes una empresa y si no, tienes que pasar por la publicación del diario oficial. Y antes de publicar, se hace lo que es la inscripción en el registro de comercio. Interesante, yo no sé si habremos estado publicados en el diario oficial en su momento, cuando constituimos la empresa. La, mm, Disculpa, la empresa está vigente, Sí, pues entonces está lo único que constituida. no hemos hecho es pagar la patente. Yeah. No, entonces la empresa tiene que está el registro de comercio. ¿Dónde tú lo puedes averiguar? En la misma escritura donde están los estatutos. Ahí tienes que tener ¿Ya? el número de registro de registro de comercio. Ah, ya, lo ¿Ya? voy a revisar. Y, con ese registro tú puedes hacer, porque te dice, publicado en el día, el link que tú dices, la empresa se publicó en el diario oficial no sé, el 1 de enero del año 2020. Tú accedes al diario oficial, Ah, que hoy en día está en versión online, y tú cotejas que esté el aviso de la publicación de la constitución de tu empresa en el diario oficial. ah, y lo voy a revisar. Va a ser un hito importante. Revísalo nomás, ya, porque el registro de comercio de una u otra manera te da te da un número identificatorio dentro del registro. Ya. Entonces, permítame un segundo, déjeme ver una cosa. Mm, 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 mm. Ya. ¿Alguna otra duda en cuanto a lo que es, bueno, la constitución o el concepto de contabilidad y lo que es la constitución y el código de comercio? ¿No? Yo no. Ya. Vamos a seguir con otro tipo de estructura legal que es el código tributario. El código tributario es, como dice ahí, por norma se le denomina la madre de los tributos. Es un cuerpo legal que establece como normativa general la forma en cómo el país va a administrar la tributación interna de cada una de las actividades comerciales. Y esto contempla una serie de tributos. Cuando yo hablo de tributos, es decir, es lo mismo que yo diga una serie de impuestos, ¿ya? Pero el término es tributo. El código tributario
Se crea con el fin de organizar y sistematizar las disposiciones de normas que se regulan en cada ámbito del ámbito tributario de manera interna en el país. De allí que, por lo mismo, al ser un código y por establecer normas, constituye reglas que deben ser obedecidas de una u otra manera y rigen las, las, las actividades mercantiles para llevar a cabo cualquier revisión y auditoría propiamente tal. Estas revisiones y estas auditorías son, son labor de las entidades dependientes del Estado, quienes al revisar y al auditar pueden determinar sanciones por incumplimiento, quizás eventualmente identificar algún mecanismo eventualmente no tan lícito, resolver eventualmente alguna controversia desde el punto de vista tributario, generar apelaciones también en el ámbito tributario y evaluar que cada una de las actividades comerciales del país también se desenvuelva dentro de un ámbito tributario normativo. De allí que cada vez se escucha en las noticias, así como de manera más coloquial, eh, el servicio de impuestos internos empezará a cobrar, no sé, impuesto a la televisión, a las plataformas de televisión streaming. Entre ellas, no sé, Netflix, Paramount y no sé la otra, ¿cómo se llama? Ya no veo mucho tele. Ya. Entonces, cuando salen esas noticias bastante explícitas, no es que en sí el servicio de impuestos internos lo haga, sino que es la institución em, que digamos que regula y se encarga, digamos, de dar orden al ámbito tributario, el que establece, ¿ya? Que es una dependencia, obviamente, del Servicio de Impuestos Internos. Pero como Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Impuestos Internos tiene muchas funciones, ¿ya? Pero se generaliza de esa forma. Entonces, em, el código tributario es bastante antiguo, digamos, ya porque es del año 1974. Y desde ese momento ha empezado em, a ejercer vigencia en diferentes pagos de impuestos que hoy en día ya los tenemos de manera mucho más, digamos, identificada, como el impuesto a las ventas y a los servicios, que en este caso es el impuesto IVA, impuesto a los productos suntuarios, bebidas alcohólicas, productos similares, impuesto a los tabacos, los combustibles, a cualquier acto jurídico como impuesto a los timbres y estampillas, el impuesto aplicado al comercio exterior, etcétera. Entonces, hablar del código tributario permite poder identificar la estructura por qué medios y qué formas el país va a recaudar los impuestos. Y lo único que persigue, como les dije, es que cada una de las actividades económicas existentes se cumplen, digamos, con la condición, obviamente, de que sean tributadas, ¿ya? Y que de una u otra manera el Estado pueda recabar o recaudar recursos, digamos, para poder, para obviamente la administración interna del país. Em, Cuando no se cumple o cuando las empresas no cumplen el ámbito tributario, obviamente hay una serie de multas y sanciones que se arriesgan las empresas, porque el no, el no cumplir con una condición, obviamente genera multas digamos, a la empresa, genera clausura, digamos, de las dependencias del local, implica presidio, ¿ya? Hay personas que por no pago de tributos tienen que pagar con cárcel.
y sanciones que eventualmente pudiesen ser del ámbito menor cuando eventualmente se determina que la falta obviamente es menos leve, ¿ya? Como multas más que nada administrativas o de corrección, digamos, de algún proceso de registro, etcétera. Eh, ¿Qué otro código perdón, qué otro instrumento en forma jurídica regula el ámbito tributario? Es el Código del Trabajo. Y ustedes me pueden decir por qué. Porque el Código del Trabajo, primero, estamos claros que regula las relaciones que tienen los trabajadores o sea, las relaciones laborales que existen entre el trabajador y el empleador dentro de una empresa, ya, del ámbito privado, por si acaso, porque el estatuto administrativo regula la relación laboral eh, entre digamos, entre el Estado y obviamente y los funcionarios públicos. Pero el Código de Trabajo regula la relación laboral entre las empresas del sector privado. Pero, ¿por qué el código laboral Profesora, tiene relación con la contabilidad? ¿Quién me habla? No yo, sé. Ivania, ¿por qué el Código del Trabajo solamente es para las empresas privadas y con las empresas públicas? O sea, como con las instituciones públicas no rige. No, po, porque para las empresas públicas existe un instrumento que es muy parecido al Código del Trabajo, pero se llama Estatuto Administrativo. Estatuto administrativo. Hay Y esto es a solamente ver, para las públicas. sí, para el ámbito público, pero el estatuto administrativo, a ver, voy a hacer un paréntesis un poco en la estructura que estaba dando del ámbito normativo contable, y voy a definir lo que es el estatuto administrativo, porque es es bastante eh, amplio, ¿ya? El estatuto administrativo es es un tipo de normativa que está establecida por ley, ¿ya? Que regula las contrataciones y relaciones laborales entre la entidad del Estado y cualquier funcionario, o perdón, o cualquier persona que pasa a ser un funcionario público. De allí que estos, estas normas establecen condiciones de deberes, derechos y obligaciones y responsabilidades que tiene la persona, que en este caso es eh, el funcionario público, con su, con su, con el cargo que de una u otra manera se le entrega. Entonces, se habla o se menciona también que cada funcionario público es un servidor social. ¿Por qué? Porque también se fomenta el principio de que cada persona que trabaja en una entidad pública tiene que tener vocación de servicio, ¿ya? Ahora, eh, el estatuto administrativo regula desde el punto de vista de actividades propias internas de la administración del Estado, de cómo tiene que hacer su trabajo, el secreto de privacidad de Estado que tiene que tener cada funcionario, dando la información interna del departamento, regula condiciones, digamos, de procedimientos internos que se tienen que desarrollar y regula la relación interna entre jefaturas y subordinados. Ahora, y toda materia pública que dependa, digamos, del departamento propiamente tal. ¿Ya? Todo eso está contenido en el estatuto administrativo. Cuando un funcionario público desea consultar una temática, tiene que ir directamente al estatuto administrativo y consultarlo respecto a su carrera funcionaria, al sueldo, al permiso, a las formas de cómo tiene que presentar una licencia médica y un sinfín de cosas.
Cuando esa temática o una temática en específico, el estatuto administrativo no lo detalla, ahí se tiene que recurrir al Código del Trabajo como tal. Esta misma estructura rige para entidades de, digamos, de seguridad pública, ya como Carabineros, el Ejército, Aviación, la Armada, que también, si bien son funcionarios públicos del ámbito de la seguridad propiamente tal del país, tienen su propio estatuto administrativo. Y estos funcionarios primero también deben consultar el estatuto administrativo. Si no hay una temática, debe recurrir al Código del Trabajo. Ahora, a veces pasa, y que también a veces se da un poquito de controversia, eh, ejemplo con los colegios particulares subvencionados, reciben fondos, digamos, de la Administración del Estado. Los profesores, en el ámbito educativo, de cómo realizan el trabajo, cómo educan, cómo hacen un informe, cuando cierran el año escolar, cuando salen de vacaciones, cómo tienen que evaluar a un alumno, y un sinfín de temáticas, se rigen por instrucciones emanadas del Ministerio de Educación. Cuando se habla de procesos de contratación, ¿ya? Deben consultar igual a estatuto administrativo, si la temática no está, deben regirse por el Código del Trabajo. De allí que un profesor, cuando eventualmente el sostenedor no cumple con una remuneración, el profesor se va a la dirección de trabajo a hacer la respectiva denuncia. En el ámbito remuneracional, los profesores pueden ir a la dirección de trabajo, porque en ese ámbito están regidos por el Código del Trabajo. Pero en el ámbito, digamos, de la educación en sí, se rigen por el estatuto administrativo emanado del Ministerio de Educación. ¿Les queda claro? Sí, no. Nadie me responde. Es que nadie me Sí, responde. profesora. Ah, ya, ya. Entonces retomo el concepto del Código del Trabajo. Ya se me fue la onda también. Profesora, Yo vi que en una duda. Lucía, dígame. no, yo le puse atención porque yo trabajo en un colegio y yo no Ya, sabía que por ser funcionaria, bueno, es que yo trabajo en un colegio que es particular subvencionado, entonces ya. no sabía que estábamos, o sea, que se regían por el estatuto administrativo, yo no tenía idea de eso. Bueno, igual yo soy nueva trabajando en un colegio, así que no estaba informada. O sea, sí, por eso digo, pero en este caso, tú vas al colegio, las instrucciones emanan, en este caso, del Ministerio de Educación. El administrativo que genera o que emana el Ministerio de Educación, Mm. ¿ya? Entonces, pero sí, si tú tienes ejemplo, ya, no te quieren dar tus vacaciones, ¿por qué motivo? ¿Ya? Tú recurres al código, perdón, a la inspección para hacer la respectiva denuncia, ¿ya? Ahora, es como, a ver, es medio, ¿cómo le dijera? Es poco, como le dijera, poco frecuente que se dé eso, porque se supone que las instituciones reciben subvención de manera mensual para cubrir las necesidades propias del tema, ¿ya? Pero hay una, digamos, está la instrucción, digamos, que en ese tipo de ámbitos sí yo puedo recurrir al Código del Trabajo. Lo mismo que ejemplo en las municipalidades. Hay personas que están contratadas bajo el Código del Trabajo. Entonces, sí, en este caso, estas personas, ante cualquier incumplimiento, ellos pueden recurrir a la Dirección del Trabajo para hacer la respectiva denuncia. ¿Ya? Bueno, cuando veamos el Código del Trabajo, vamos a ahondar mucho más en cuál es el parámetro, digamos, de trabajo y de envergadura, digamos, del Código del Trabajo como tal. El ámbito del estatuto administrativo no es materia del curso, propiamente tal. Ya, pero yo siempre prefiero hacer la diferenciación. Entonces, lo que yo les decía, el Código del Trabajo
establece o permite dar importancia a todos los derechos y obligaciones que tiene en este caso el trabajador para poder desempeñarse en un cargo. Y a la vez, como el empleador debe asumir las responsabilidades que tiene y los derechos que tiene por sobre los trabajadores. Y de allí se emana de que la empresa debe pagar sueldos y dentro de los sueldos hay impuestos. Un trabajador que tenga un sueldo tributable de 890.000 pesos APP está sujeto al impuesto único, que es un sueldo, o sea, es un impuesto que se le descuentan a los trabajadores que tienen contrato de trabajo y reciben liquidación de sueldo. Y al descontarle ese impuesto, el empleador está obligado que mensualmente, en su formulario 29, debe incluir el impuesto único de los trabajadores a quienes les descontó. Entonces, por ende, el Código del Trabajo también tiene relación con la contabilidad, porque también hace mención de que cuando a un trabajador se le descuenta un tipo de impuesto producto del trabajo que ejecuta, ya hay normativas que se deben como cumplir, ¿ya? El Código del Trabajo nace digamos, en el año 1931, producto del presidente, digamos, Carlos Ibáñez del Campo, donde promulga la ley que establece este código para dar forma a un ordenamiento laboral que había ya una convulsión social. Y de esta manera el código se unifica y se refunda hoy en día en 5 tipos de libros que abordan todas las temáticas: las contrataciones, la seguridad previsional y laboral, sindicatos, jurisdicciones de dependencias, digamos, de tribunales laborales y obviamente la organización sindical como tal. Por eso se constituye Profesora, hoy en día en 5 libros que abordan todo lo que es el código laboral. ¿Ivania? una No, sí, sí, a una ver. consulta. ¿Por qué no se ha podido cambiar o no se ha querido cambiar como parte de estas cosas, como, o es porque están bien hechas, porque igual no hay algunas como medias raras, o porque, por ejemplo, ahora hay que, como están agarrados como de la parte de la Constitución? A ver, no se han podido cambiar Porque es como qué cosas, como, como algún, algún código del trabajo, porque igual es de 1931 a la fecha, igual hay harto años, a lo mejor hay algo que mejorar o no sé, es como la pregunta, ¿por qué no se ha modificado o si se ha modificado a la fecha? es que, a ver, el código del trabajo siempre ha tenido modificaciones a lo largo de la historia. Lo que pasa, y aquí yo no quiero caer en un ámbito, digamos, una opinión política, pero lo que ha pasado desde sus inicios han sido hasta el año 1983, parece, o 1986, ¿ya? Se hicieron muy pocas modificaciones como tal. Y aquí pasó un poco por un tema de que los, de que el Parlamento no ha, digamos, no se ha puesto de acuerdo en trabajar y lo hacía de manera muy esporádica. Entonces, de una u otra manera, el Código del Trabajo por muchos años fue siendo digamos, un código bastante antiguo y bastante arcaico, como, digamos, establecía el comportamiento laboral. Desde ese tiempo a la fecha, sí se han hecho mejores modificaciones, pero a veces nunca es suficiente para lo que realmente se requiere. Se han hecho modificaciones en el ámbito, digamos, de el acceso a la información, modalidades de trabajo, se han ido estableciendo, no sé, mejoras del punto de vista laboral, entregando ciertos beneficios económicos a las personas, y eso a través de los años ha sido valorable. Una de las últimas modificaciones que se hizo fue en el tiempo de pandemia, cuando si bien se estaba un poquito trabajando de manera incipiente lo que era el trabajo online,
que en su momento se denominó como un teletrabajo, llega la pandemia y sobre la misma, que era una ley totalmente reciente, tuvieron que reforzarla porque el contexto sanitario nos obligaba a quedarnos en la casa y muchas personas trabajaban desde la casa. La última modificación es la reducción de la ley de las 45 horas semanales, el cual entra en No, vigencia, parece que ahora el 26 de abril, a 44 horas, donde tenemos digamos, un tiempo de trabajo para llegar a las 40 horas de aquí a unos años más. Entonces, a veces no es suficiente lo que realmente se hace, pero dentro de los últimos años sí se han hecho mejores modificaciones más precisas, digamos, más necesarias. Pero si lo comparamos a los años 30, 1980 y tanto, ahí sí fue un tiempo bastante flojo, digamos, de otra manera. ¿Ya? ya. Así que, pero se están haciendo modificaciones. Es más, bueno, no es parte del curso, pero ya dado la instancia, el código del trabajo hoy en día se actualiza de manera mensual. Yo puedo tener el código del trabajo de manera online y el último que está en plataforma es de marzo del 2024. Ah, mira. Entonces, entonces sí, ustedes pueden acceder al código y si alguien lo necesita por X motivo, se lo mando. Yo no tengo problema en eso y no es porque no estemos tomando el ámbito laboral, no pueda responder preguntas. No todo lo contrario, pero el código se está actualizando. Antes que llegara esta convulsión tecnológica y todo el tema, el código laboral se imprimía. Antes era cada 2, cada 3 años, después ya se hacía de manera anual y había que comprar el código en el kiosco, ¿ya? Los más antiguos sabemos de eso, ¿ya? Sí, Pero, así era. pero, pero ya tenemos el código de manera online, 300 y tantas páginas, poquitas, Nada. nada. Pero ahí está todo. Profesora, Dígame, ¿quién? ¿Mayer? eh, Ah, no, Margarita. Margarita. El código de trabajo también uno lo puede bajar desde la página de la Inspección del Trabajo y ahí aparece en la página las Sí, modificaciones que se han hecho, las últimas modificaciones. sí, sí, se baja de la página o a ver, permítame, la plataforma, digamos, espera, 2024, aquí tengo acá, eh, no tengo el código, el WhatsApp abierto acá en el equipo. Vamos a hacerlo de manera rápida. Eh, entonces, sí, lo que dice Margarita es muy cierto, están todas las modificaciones, están apuntados ahí como con notas al pie, los dictámenes, las resoluciones, las circulares y cualquier modificación a una ley específica. Y están con apuntado, digamos, complementos que me permiten clarificar eventualmente la interpretación de una ley como tal. Así que está bastante completo y todos pueden dar lectura. De hecho, nosotros cuando trabajemos, entremos al ámbito de la legislación laboral, van a ver como dos clases que vamos a dar lectura al código, porque hay cosas fundamentales que me gusta siempre tratar de manera más precisa y después ya dejar la puerta abierta para que lean el resto del código. Pero ahí tienen el código laboral si alguien quiere trabajar y quiere comenzar para que no se aburra el fin de semana. Ay, perdón. Ay, yo estoy media complicada con esta reflexión. Ya, continúo. Ya, ¿en qué parte iba de la historia? Ya, otro instrumento de la estructura jurídica que regula todo el ámbito contable
es la ley 18.046 que se conoce como la ley de las sociedades anónimas. ¿Qué significa eso? Es una ley que establece cómo se regulan las instituciones, ya, del punto de vista del punto de vista de empresa, para poder desarrollar una actividad económica como tal. Y en el ámbito de la sociedad anónima, esto está directamente enfocado a cuando este grupo de, digamos, de personas se reúne para ser accionista en una empresa y regula cómo los dineros eventualmente se administran y se invierten, obviamente, en la bolsa de valores. De allí que las sociedades anónimas, en su estructura digamos, más específica, existen sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas. Las sociedades anónimas cerradas son como sociedades anónimas, pero son mucho más, digamos, herméticas. Pero las sociedades anónimas abiertas, que son quienes eh, pueden transar en la bolsa, pero para ello deben cumplir cierta normativa de las respectivas transacciones que realicen, cumpliendo obviamente toda una disposición legal y la normativa vigente respecto a los tributos también que debe hacerse responsable. Ahora, eh, dentro de las sociedades anónimas, contempla la regulación y los tipos de informes también que deben hacer. De allí que una empresa no tan solo tiene que hacer un balance a fin de año. Las empresas deben hacer informes financieros como, que en su momento también lo vamos a ver, como estado de flujo efectivo, cambios en el patrimonio, balance general, estado de situación financiera, y todo esto emana del concepto y del ejercicio de la contabilidad como tal. Entonces, las empresas deben regirse por esta, digamos, estructura jurídica y cumplir cada una de las condiciones que estas entidades obviamente determinan. De allí que las empresas, una vez que están constituidas y que se rigen o rigiéndose por todo este ámbito jurídico, pueden trabajar de manera, digamos, precisa y según los lineamientos estratégicos que tengan, pero también se van a enmarcar en estos objetivos predefinidos que van a conllevar eh, digamos, tomar decisiones adecuadas en base a los tipos de informes que estos se elaboren. Estos informes se realizan de manera anual, ya, de manera obligatoria. eh, si a veces se puede hacer en periodos menores, por ejemplo, un balance se puede hacer en un tiempo menor, ¿ya? Pero se habla de un prebalance, porque eventualmente necesitamos saber cómo se viene, digamos, cómo se ve el camino hacia el término del año comercial. Entonces, ahí eventualmente se puede definir si hay alguna medida correctiva para poder reducir impuestos, para poder respaldar algún tipo de transacción, etcétera. Y eso se hace antes de que termine el año. Pero de manera obligatoria, las empresas deben hacer sus respectivos informes anuales. De allí que me permite estos informes tomar decisiones y generar puntos de comparación, obviamente con datos certeros que la misma contabilidad me entrega, porque la contabilidad se caracteriza, o dentro de los principios que la rigen, se caracteriza por entregar una información fidedigna, clara, completa y oportuna. Eh, y de esta forma, la empresa puede aplicar el principio de control dentro de los elementos que desarrolla en cada uno de sus procesos administrativos y poder generar respaldos financiero económicos que van a servir para la toma de decisiones y para poder aplicar cualquier técnica o cualquier herramienta o eventualmente cualquier normativa que pudiese favorecer obviamente a la empresa. De allí que las contabilidades que las empresas tienen
se clasifican como, como una contabilidad general, que es para todo tipo de empresas, donde la información de acceso la tienen usuarios internos como externos de la empresa. Usuarios internos son el personal, los acreedores, los proveedores. Pero quienes son externos, en este caso, son los clientes, las instituciones financieras, el Estado, etcétera. Tenemos otro tipo de contabilidad que se rige o que rige el sector público. Eso significa que las empresas que pertenecen al sector público deben formar digamos, deben trabajar conforme a la estructura que el mismo Estado ha establecido. De allí que las instituciones públicas, una vez que cada departamento realiza sus respectivos, digamos, compromisos de pagos, de respaldo, etcétera, se va la información a una entidad externa, ejemplo en este caso municipal, que es el Departamento de Control. Y el Departamento de Control, obviamente, oficia a la Contraloría. Y la Contraloría obviamente determina si esto se aplica a norma, obviamente, o está fuera de norma. Entonces, de esa manera la contabilidad se aplica en el ámbito público. Y de esta manera también se generan las bases para que en el siguiente año la misma entidad pueda recibir digamos, ¿cómo se puede decir? El- digamos, la remesa, ¿ya? La remesa para el año siguiente. Entonces, eh, de esta manera se administra lo que es el presupuesto público en general y se ven también cuáles son las demandas o las temáticas que tienen las diferentes instituciones estatales y viene en cada año tipo septiembre la discusión que viene, que sale mucho en la noticia y que dice, se está discutiendo el aumento del presupuesto público. Y salen todos a protestar y exigen que se les aumente, digamos, su carga para poder dar, digamos, como dar respuesta y cubrir las demandas del sector. Y eso conlleva que después, si bien por una parte hacen protestas, por otra parte están cada una de las instituciones elaborando sus respectivos informes casi de cierre de año. ¿Para qué? Para enviarlos obviamente a la Contraloría. La Contraloría revisa sus antecedentes y en base a esos antecedentes y a las demandas futuras que eventualmente una, ejemplo, municipalidad pueda tener, se le puede aumentar el porcentaje de recursos. Y de esta manera, una vez que cuando ya eso está como prediseñado, digamos, en diciembre de cada año se va al Congreso, se aprueba o se rechaza el presupuesto público y una vez que que está aprobado, a partir del 1 de enero se comienzan a hacer las nuevas remesas a cada una de las instituciones del Estado. Entonces, la contabilidad de Estado no es que se pague porque tienen plata y porque el alcalde lo autoriza, ¿no? Aquí el alcalde es una ficha totalmente chica en cuanto a todo este proceso contable de la administración pública. Tenemos otro tipo de contabilidad que son las unidades de consumo que se llaman. Y está relacionado a cómo las familias en general hacen su respectiva distribución de recursos en cuanto a los recursos que poseen. De allí que se habla como contabilidad de unidad de consumo porque las mismas familias administran sus propios recursos para poder dar respuesta o cubrir obviamente sus propias necesidades. Y hablamos también de la contabilidad en organizaciones sin fines de lucro. Y está dado por todo tipo de organizaciones que su objetivo es poder cubrir una necesidad del punto de vista social, ¿ya? De allí que fundaciones, ONG, agrupaciones, no perciben ganar dinero, perciben poder dar respuesta y cubrir las necesidades de una población
determinadas. Y sus decisiones, obviamente, están basadas en cómo administran esos recursos que eventualmente puedan tener, tomando decisiones y poder cubrir la mayor cantidad, digamos, de usuarios o personas o clientes en su área. Y eso me permite que la contabilidad me permite obtener información para poder tomar decisiones efectivas. Entonces, eh, bueno, con todo esto nosotros podemos desprender que para muchas de las personas la contabilidad es más que algo obligatorio, como yo les decía hace unos minutos atrás, de pagar impuestos. Es una instancia que debemos, que no debemos ignorarlo y que debemos asumir el peso que implica el estar, digamos, respondiendo ante una normativa financiero-contable. Hay todo un contexto normativo que regula cualquier tipo de institución o corporación. De allí que es un elemento importante para una empresa poder tomar esa información y poder reflejar la realidad económico-financiera de la empresa, ver la evolución y eventualmente evaluar tendencias y formas de crecimiento que ésta pueda tener cumpliendo la normativa propiamente tal. Y esto me permite también, como contabilidad, poder analizar un contexto pasado, evaluando una situación presente y proyectando una posición futura. Porque el informe financiero, digamos, o los informes contables, me permiten eso. Si bien una empresa quizás el año pasado pudo estar mal, este año puede estar medianamente, yo genero un comparativo de la información que me entrega y puedo hacer una proyección futura. De allí que esto me permite tener un control absoluto de la empresa, tomar decisiones con precisión y poder anticiparme a los hechos para poder generar un plan A, un plan B, un plan C, un plan D y todos los planes precisos para maximizar el uso de los recursos que tenga la misma empresa. ¿Alguna duda? No, profesora. ¿Hacemos el corte? Son las 8. Ya, ¿Ya? Bueno, Ya. Son las 8, volvemos a las 8:15, 20:15. ya, Sí. profesora, gracias. Ya, volvemos. Ya estamos de vuelta. Sí. Sí. Sí, profesora. Sí. Ya. Vamos a... Ahí estaba tratando una situación específica. Me disculpo. Ya, les comparto el PPT y vamos a seguir con lo mismo. A ver, ahí. ¿Lo ven proyectado? sí, profesora. Sí. Ya. Ya, vamos a analizar ahora dos conceptos que a veces pudiesen generar un poco también de discrepancia, que es el concepto, porque, a ver, hablamos que las normas contables son estructuras jurídicas que regulan cada una de las transacciones que se realizan de una forma específica, ¿ya? Y se estandarizan.
Esas normas contables existen hoy en día dos, y a veces genera un poco de controversia, porque hablamos de las NIC, de las NIF, de las IFR, y de repente no sabemos qué es, o hablamos de las IAS. Perdón, Yana, por favor, necesito que mantengas tu audio bloqueado. Em, Hoy día yo voy a explicarle estos cuatro conceptos, estas cuatro siglas, cómo se dividen y a qué se refiere cada una. Cuando se crea el principio de la contabilidad, se crea bajo un matemático y un estadístico y un economista de la antigüedad, digamos, que se llamaba Lucas Pacioli. Lucas Pacioli genera su, digamos, estructura, una forma de registrar los hechos comerciales y las formas como se transaba comercialmente en su tiempo. Eso generó de que a veces en un poblado se trabajaba de alguna forma, ya se transaba de alguna forma, pero en otros poblados, en otros países se estructuraba de otra forma. Y se crea una estructura contable que le da un lenguaje universal para que se estandarice todos estos hechos comerciales y que se hable de una sola forma a nivel de todo el mundo. Y eso generó que de una u otra manera ciertas transacciones comerciales empezaron un poco a aumentar, eh, y se genera un crecimiento económico a través de muchos países. Y cuando se generan esas normas contables, lo que se persigue y lo que se logra establecer en su tiempo es que independiente el hecho de donde se desarrolle, se hablaba y se interpretaba la información de una cierta manera. Eso generó que las normas contables, con el paso del tiempo, se estandarizaran. Esa primera estandarización se crea en el año 1973, donde se crean las NIC o las IAS. NIC es el término en español, normas internacionales contables, y las IAS es International Accounting Standards. Estas normas se rigieron hasta el año 2001, donde la transacción se regía por una estructura, un conjunto de normas que establecía la información propiamente tal y establecía también la forma de cómo se estructuraban los diferentes informes financieros. Y esto le daba un aspecto mucho más sólido a cuando en estos hechos comerciales la información era mucho más transversal. Pero a partir del año 2001, con todo este desenvolvimiento y este crecimiento político-económico, la globalización, el uso de cierta tecnología, que después pasó a ser uso de herramientas tecnológicas y un sinfín de situaciones, estas normas eran bastante anticuadas, ya por decirlo un poco arcaicas, y lo que se hace es estructurar nuevamente estas normas y existe un proceso de convergencia que le llama que sucedió el año 2008. En esa convergencia se crean las NIF, que en español son Normas Internacionales de Información Financiera, que es lo mismo que hablar de las IFRL en inglés, que son las Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Ya? El- el- los términos están al revés, básicamente. Y estas normas sustentan que los hechos económicos permitan poder estandarizarlo, pero otra vez, ahora ya con herramientas y con recursos más actualizados. Y se empieza a implementar el año 2013. Eso permite de que las empresas puedan aumentar sus posibilidades de crecimiento, de expansión, de inversión, de venta, y contar con una información financiera contable, pero que también cumpliese ese principio anterior que venía, que era la estandarización, obviamente, del principio. De allí que se genera, se valoriza el capital de trabajo, se garantiza
los procesos, digamos, financieros contables, y se reduce principalmente el costo capital, porque sé que empiezan a crear con mucho más fuerza fondos de inversión, se crean tratados internacionales, se van reduciendo las barreras arancelarias, y un sinfín de beneficios cuando las empresas querían empezar a vender hacia el exterior, o cuando estas mismas empresas obviamente querían importar insumos. Eso también permitió ayudar a los gobiernos a poder administrar de manera más efectiva situaciones macroeconómicas y gestionar obviamente los recursos y generar estas redes de trabajo y de relaciones comerciales, propiamente tal, con otros países. Y las mismas empresas, confiando en estas directrices, empiezan a acceder a mercados que eventualmente pudiesen ser incipientes, y para otras empresas que eventualmente son muy pequeñas, también estaba la cabida de poder sacar sus productos para afuera, que es lo que hoy en día podemos ver, que de repente son pequeños emprendedores que logran posicionar sus productos en el exterior. Hoy en día las empresas trabajan o estandarizan sus hechos contables de la manera mucho más abierta y de mucho más sólida, hablando un lenguaje universal, donde los informes financieros trabajan o se desarrollan bajo una sola interpretación, y donde todos los países están eventualmente eh, cada vez fortaleciendo estas redes contables y estas normas contables y estas redes de trabajo mucho más efectivas. Entonces, cuando hablamos de estas normas contables, no estamos hablando de eh, una norma que eventualmente se generara una transformación así como exuberante, sino que fueron normas que se fueron creando, se fueron adaptando y se fueron consolidando en el hecho de cómo los países a nivel internacional fueron, digamos, creando sus redes. De allí la importancia que esta información financiera, de hoy día, que un país pueda emitir un informe financiero, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile, si lo manda a China, a Estados Unidos, a Francia, a Suecia, la interpretación es la misma. Y eso consolida eventualmente la misma interpretación para reducir las barreras arancelarias, los impuestos, generar intercambio. Muchas empresas generan intercambio con muchas instituciones educativas del conocimiento, de la innovación, de la transformación, y eso partió de una u otra manera de las NIC o las IAS, que se decía, porque viene a estandarizar todo este proceso. Ustedes me pueden decir, pero hoy día, ¿qué tiene que ver eso con lo que tenemos hoy? Tiene que ver mucho, porque es la forma en cómo Chile se ha abierto hacia el mundo y cómo obviamente ha permitido que el mundo entre al país de una u otra manera con productos que eh, tenemos del exterior. Y un claro ejemplo bastante peculiar es que donde estemos hoy día hay una tienda china. Entonces tenemos muchos productos, obviamente por pocas lucas. Obviamente aquí no estoy cuestionando calidad, pero estoy digamos, planteando la situación de tener acceso a ese tipo de productos, que hasta hace, no sé, 20 años atrás, 25 años atrás, era cero posibilidades. O sea, los productos se fabricaban en su momento, se creaban para que sean eternos. Hoy en día estamos con el tema de la obsolescencia programada. Compramos una lavadora y sabemos que sirve para cierta cantidad de lavado. Compramos una impresora y sabemos que nos sirve para cierta cantidad de páginas. Compramos un hervidor y sabemos que eventualmente va a resistir cierta cantidad de hervidos de agua, porque todo es desechable. Entonces, por una parte sí, abrimos nuestro mundo, tenemos acceso a mejores cosas, pero de una otra manera la calidad obviamente eventualmente bajó. Pero si nos vamos al principio contable de estos mismos, permite poder, como les decía, estandarizar esa información, y permite que se cree redes que promuevan la información cualitativa y cuantitativa de manera estructurada y sistemática en todas las entidades comerciales, permitiendo
obviamente, a la administración de las diferentes empresas tomar las decisiones político-económicas basándose en estas normas contables propiamente tal. Y de allí que esto permite que las entidades puedan proporcionar esta información, siendo que de una manera va a ser siendo útil a toda entidad, tanto interna de la empresa como externa nacional, como abierta hacia las entidades internacionales. De esta manera, el objetivo de la contabilidad se basa en principios de la, de la confiabilidad, de la, de la transparencia, trata de, digamos, de transparentar cada uno de los procesos. eh, y permite que puedan desarrollarse informes y registros que, que consoliden los datos que la empresa va desarrollando o va, digamos, aplicando. De allí que la fiabilidad de la información también es un factor importante, porque yo tengo que confiar en lo que dicen esos informes. Yo tengo que confiar en que los datos sean objetivos para tomar, obviamente, decisiones mucho más precisas. Yo tengo que confiar en la prudencia de la forma de cómo se realiza la uniformidad de la información. De allí que en este marco regulatorio se confía mucho en lo que es el contador, ¿ya? Porque es él el que regula y el que elabora estos informes financieros basándose en esta estructura jurídica. En algunas empresas, las, la- los departamentos contables tienen asesores y tienen auditores que trabajan también ese mismo, digamos, bajo la misma visión. Y aquí lo único que persiguen es que se pueda desarrollar eh, un sistema apropiado que permita como reducir los márgenes de error. Y para ello se toma el conjunto de acciones que se utilizan en una empresa, ¿ya? De allí que es importante toda la información emanada de las compras, ¿ya? De las ventas, de las mantenciones eventualmente que se puedan hacer, del patrimonio que tenga la empresa, del nivel de deuda que tenga la empresa, de cómo se suministra la información y cómo se crea el hecho y el acceso a la información propiamente tal. Y cómo obviamente como le dijera, las administraciones, las gerencias de las empresas utilizan estos recursos económicos. De allí que en una información contable es fácil, la idea es que sea de fácil acceso para analizar los resultados, tomar decisiones y en consecuencia hacer una gestión efectiva. Eso va a permitir reducir eh, las instancias muchas veces de exposición a ciertas fiscalizaciones de organismos externos, como en el caso del Servicio de Impuestos Internos. Va a facilitar que la información para los inversionistas va a ser clara y va a ser precisa. Obviamente nuestra empresa la vamos a contextualizar en un parámetro mucho más preciso, donde vamos a poder identificar la fluidez de los datos en relación a un factor tiempo ya determinado. Y vamos a poder diferenciar si los recursos que posee la empresa eventualmente están ligados a la administración como tal de la empresa y a la actividad económica como tal. De allí que la misma administración del Estado, o sea, perdón, el mismo organismo de puestos internos, busca y detecta muchas veces situaciones cuando una empresa compra, ejemplo, siendo una empresa de la construcción, eventualmente va muy frecuentemente al supermercado. ¿Por qué? Porque a veces los no sé, por los dueños de la empresa dicen, no, no se preocupe si yo voy al supermercado y compro esto y lo otro, que allá.
pero resulta que compran exageradamente, ejemplo, cantidades de café, cantidades de azúcar, que no tienen obviamente relación quizás con la empresa. No sé, pues compran mucha bebida. ¿Y qué tiene que ver una constructora con comprar excesos de café, de azúcar, de bebida? Si a los maestros no todos los días se les va a dar bebida. Y es más, ese café es para el personal, no sé, más administrativo, porque los maestros están en terreno. Entonces, ese tipo de situaciones sí las detecta el Servicio de Impuestos Internos. Y es allí donde la información, por eso digo, debe ser confiable, fiable, uniforme, transparente. Y de esa manera se va a poder determinar cuál es el resultado o cuál es la objetividad, digamos, del, de la información que la misma empresa vaya desarrollando, vaya teniendo al alcance. Entonces, de esto podemos conceptualizar y podemos englobar que la contabilidad pasa a ser un apoyo fundamental dentro de la parte administrativa de la empresa, porque permite identificar, medir y comunicar la información que se vaya desarrollando, permitiendo formular juicios, como dice ahí, ya, opiniones, basados en la misma información que se está emanando, ¿ya? De allí que cada información y cada hecho contable debe hacerse con un respaldo. Si estoy comprando algo, tengo que tener un documento de respaldo, una boleta o una factura, una nota de entrega, no sé, una guía de despacho. Todo eso es información que me permite respaldar. Según un catedrático, eh, Carlos Fitzgerald, define la contabilidad dentro de esta estructura un poco más moderna y en el manual, digamos, de las normas internacionales financieras que están establecidas, las, las identifica como una técnica auxiliar de organización de la empresa que nos entrega, dice, el máximo de información acerca del movimiento financiero y económico de una empresa a un mínimo costo. Si una empresa no logra aplicar los principios contables en la forma de cómo registre y desarrolle sus respectivas anotaciones, nunca va a poder aplicar una técnica efectiva para poder rescatar dicha información. Eh, Espérame un segundo. Ahora, la contabilidad para una empresa se clasifica y se organiza bajo periodos determinados de tiempo. De allí que nace el principio del ciclo contable. Un ciclo contable se denomina un periodo de tiempo en que una, dice sociedad, realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable, reflejando la imagen fiel de la actividad. Y esto me permite determinar que cuando yo tengo un hecho contable y lo tengo que registrar de manera sistemática. O sea, el primer hecho que pasa, al tiro lo registro. El segundo, en segundo lugar. El tercero, y así sucesivamente. Porque cada hecho contable yo tengo que darle una fecha, ¿ya? Entonces, esos ciclos contables, para poder determinar la información y cómo se desarrolló y poder sacar una opinión, siempre se utilizan o siempre se desarrollan en el proceso de un año, que es lo que me va a permitir y me va a generar los respectivos informes financieros. Pero hay otro tipo eh, de periodos que también es importante considerar como periodo contable, que es el periodo mensual. El periodo mensual, ¿qué es lo que me permite determinar? Es reflejar y determinar la actividad financiero-económica que una empresa haya desarrollado en un mes. ¿Para qué? Para poder cumplir con la respectiva obligación del pago de tributos. A través, en este caso, del formulario 29 o formulario 50. Entonces, hay dos periodos o hay dos ciclos contables que siempre tiene que trabajar una empresa. Los anuales, que me permiten generar informes financieros anuales, y los mensuales, que me permiten ir cumpliendo las obligaciones mes a mes. Ahora, ¿cuánto parten estos ciclos contables y cuánto parte
esta instancia de asumir la responsabilidad como tal. Parte cuando una empresa inicia digamos, su registro, digamos, de actividad económica ante el Servicio de Impuestos Internos. Es allí donde hace la apertura de su actividad como tal. Y es allí donde se empieza, digamos, la empresa asume que debe mes a mes hacer respectivas declaraciones y o pagos. ¿Qué es lo que realiza? Cada uno de los movimientos que, digamos, que le suceda, ¿ya? Estos movimientos se llaman transacciones económicas, ¿ya? O hechos contables, ¿ya? Al poder registrarlos, ¿ya? Me va a permitir generar esta opinión, ¿ya? En el caso mensual, esta opinión de cómo se desenvolvió la empresa desde el punto de vista contable, y yo voy a poder hacer el respectivo cierre del mes, ¿ya? Donde voy a cerrar mis cuentas y voy a determinar el análisis para el respectivo pago, pero también voy a cerrar los ciclos anuales cuando yo realice los respectivos informes financieros. ¿Cuáles son los informes financieros que la empresa debe trabajar? El balance general o de situación, el balance de estado de resultado, el balance de estado de flujo de efectivo y el informe de cambios de estados de cambio en el patrimonio, ¿ya? Esos son los diferentes documentos que una empresa puede elaborar. Ahora, eh, el, el más común y el más frecuente es el primero, el balance general o de situación financiera. Y es el balance que inclusive uno conoce y más o menos eh, puede visualizar de manera mucho más frecuente de una empresa. Los otros documentos se realizan o sea, se realizan, pero no son requeridos eventualmente en ciertas situaciones con el Estado o con instituciones financieras. De allí que una empresa cuando hace su término digamos, de actividad económica anual, el balance es un documento legal que queda registrado e informado en el Servicio de Impuestos Internos y ese documento debe registrarse y nunca se debe eliminar propiamente tal, ¿ya? Debe quedar respaldado, obviamente, los antecedentes de la empresa para que si eventualmente en una situación futura una entidad gubernamental o digamos financiera solicitase un balance de algún año en particular, obviamente se presenta la respectiva documentación. De esta manera ellos como entidades visualizan eh, cómo ha ido la empresa desenvolviéndose a través del tiempo. Así que eso. ¿Alguna duda? No, profesora. Ya. Eh, a ver, les voy a dar una pregunta, ¿ya? Y les voy a dar eh, 3 minutitos para que la analicen, ¿ya? Y después quisiera como para conceptualizar esto, y está referido a las normas internacionales de contabilidad financiera, las NIF o las NIC. Me gustaría que pensaran en si en algún momento o en qué instancia eventualmente han escuchado el concepto. Solamente escuchado. Quizás hacer un poquito de memoria. La televisión, la radio, alguna noticia, redes sociales. ¿Ya? Les voy a dar 3 minutos. A las 20:55 ¿cómo les dije? Les hablo para que puedan em, responderme. ¿Ya? Es solamente que lo piensen, digamos,
Ya, ¿pensaron? Profesora, yo pensé, pero Ya, no, no se recuerda. no, no. O sea, a lo más como que asocio el término como a cuando se estudia comercio exterior o comercio como de este tipo, eh, como eso, pero no, más allá no. Ya. ¿Alguien alguna otra opinión? ¿No? No, yo tampoco me acordé de nada que haya escuchado con eso, profesora. Yo tampoco Ya. siento que trabajé 13 años en supermercado, en retail, no había escuchado nunca esos términos. Son cosas que, son términos que son bastante poco, ¿cómo decía? No hay mucha divulgación, digamos, no quiero tomarlo, que lo tomen de mala manera, pero no se habla de las normas internacionales. Pero es increíble cómo estas regulan hechos comerciales las empresas. Para mañana yo voy a ahondar un poquito más en cómo Chile obviamente está trabajando este tipo de normas, cuál es la visión que tiene y cuál es la situación obviamente en el ámbito tributario, porque esto está muy relacionado con el ámbito tributario. Y posteriormente nosotros vamos a reforzar, vamos a analizar propiamente tal los principios de la contabilidad, digamos, a qué se refiere cada uno de ellos. Así que este PPT, bueno, yo lo voy a cargar ya a la plataforma y mañana vamos a dar un poco más de, digamos, de análisis a este tema de las NIF, ya, en Profesora, una cómo Chile, en consulta. cómo Chile lo está aplicando. Dígame, En Yalma. sí, en este curso vamos a ver algún documento de contabilidad, algo así, Es que como estamos recién con el concepto de la contabilidad como tal, ¿ya? ya, Después viene la contabilidad avanzada. En la contabilidad avanzada vamos a trabajar todo lo que es activo, pasivo, patrimonio, el asiento, los informes financieros, pero aprender a eh, hacer esos informes, dice usted, o solo los conceptos. a ver, la contabilización, yo siempre trabajo un ejercicio donde realizo la contabilización y después realizo el libro diario, el libro mayor, saco un balance de comprobación de saldo, para que Ya, ustedes aprendan a resolver o digamos de cómo nace un hecho contable y cómo se estructura y cómo se detalla en un informe financiero, ¿ya? Y lo hacemos como totalmente a mano, digamos, como de manera mucho más práctica, pero hoy en día, cuando yo tengo un software contable, yo ingreso la información y el mismo software da la información. O sea, si yo quiero, ok. ingreso una factura, después yo saco y pincho el libro mayor y me da la información. Claro, No es, usted hoy, entonces más que nada va a enseñar como la base, algo así. exactamente como la base para que ustedes Ok, sepan identificar de dónde sale la información. Pero en este ok. curso, lamentablemente, yo no tengo digamos, ningún software contable para decir, mire, se trabaja de esta forma. Y además Mm, los software trabajan todos de manera distinta porque su interfaz o digamos, su forma de presentación es totalmente distinta. ya. Entonces yo no le puedo decir, para sacar, no sé, un informe financiero tienen que pichar aquí y acá, porque no es la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y es más, aún en la página del Servicio de Impuestos Internos, para mí todavía es limitado poder acceder, porque yo tengo que tener una clave de usuario. Y para aprender Entonces, eso más específico, ¿cómo se aprende? ¿Eso ya es otro curso? ¿Es otro...? Mm, que, es que
Tú dices cómo aprender, aprender a entrar a la página del Servicio de Impuestos Internos. Claro, o los documentos que hay que realizar, si hay que hacer algún curso más específico que indique cómo realizar cada... Sí, es que lo que pasa es que la contabilidad es tan amplia que yo no puedo, o sea, tú tendrías que, para que aprendas a hacer un informe financiero, y literalmente tienes que entrar a una carrera por lo menos de técnico a nivel superior, Ya, ¿ya? Ahora, acá sí lo podemos analizar del punto de vista eventualmente de la interpretación, o sea, yo traigo un informe financiero, una vez que yo le he desglosado la estructura del informe, decir, mire, el balance general me sirve para esto, el balance me sirve para esto, y yo lo interpreto de esta forma. Eso es lo que yo podría decirle, ok, pero que tú aprendas a hacer un informe propiamente tal, tendrías que estudiar contabilidad, ok, ¿ya? ya. Sí, sí, me quedó claro. Pero ahora Gracias. en este curso, en la primera base, lo que es la contabilidad, nosotros nos vamos a ir a este contexto un poquito más técnico, ¿ya? Y eventualmente sí, voy a poder acceder, ejemplo, a la página del Servicio de Impuestos Internos, eventualmente le voy a mostrar los documentos tributarios, eventualmente cómo se puede acceder a un libro de compras, cómo hacer una boleta de honorario, Ah, ok, pero hacerla propiamente tal no, pero les voy a decir, mira, hay que pichar aquí, acá, acá, es como hasta donde yo pueda, porque ya. obviamente voy a usar mi usuario para poder eventualmente proyectar en la página del servicio, pero Claro. hacer un No, pero documento. a eso iba mi consulta, claro, como guiarnos más que nada. Exactamente sí, Ya. pero para cualquier efecto, el mismo, el mismo, el mismo, la misma página del Servicio de Impuestos Internos tiene un apartado de lo que es capacitación, que también en un Ah, ok. momento podemos revisarla y eventualmente ahí dar los tips para que ustedes puedan acceder y no sé, puedan estudiar no sé, qué es el formulario 29, por qué se hace, cosas más específicas, o eventualmente por qué, se me ocurre, por qué, eh, para qué se están descontando, no sé, la retención de las boletas de honorario y por qué no se le devuelve esa plata a la gente. Ok, ¿Ya? Entonces ahí hay clips, hay videos, hay instructivos que ustedes pueden consultar. ya. ¿Ya? Es como una Gracias. página de autoayuda que tiene la página del servicio. Ok. ¿Ya? Así que, bueno, con eso yo estoy dando por terminada la clase, como le digo. Mañana vamos a andar un poco más entonces en este caso de las NIF y las NIC y vamos a trabajar los principios de la contabilidad como tal. ¿Ya? Ahora, para efectos de asistencia, antes de que espérenme, se retiren, voy a leer quiénes. A ver, voy a mencionar a quienes tengo presentes para que se queden tranquilos. Eh, Porque actualicé la asistencia en el ratito del break y en estos últimos minutos. Tengo presente a Anechis Luis, Bella Quincas, Claudia Mena, Consuelo Álvarez, Elizabeth Choque, Fernanda Pacheco, Gloria Canales, Ivania Cabrera, Lucía Ruiz, Margarita González, María Valenzuela, Marlene Cid, Mayerlin Álvarez, eh, Olga Muñoz, Viviana Borges, Yana Alviña y Yasna Luriao. A todas el nombre están presentes. Si hay alguien que no haya nombrado, me lo dice porque eventualmente me la salté. ¿A nadie no nombré? ¿No? No. Entonces No, pues gracias. están todas las personas que nombré, como le digo, están presentes, para que se queden como ya tranquilos con el tema de asistencia. Mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a reunir y continuamos con nuestra clase. ¿Ya? Que tengan un buen descanso esta noche. Nos vemos Gracias, mañana a profesora. primera hora. Buenas Igual. noches. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. noches. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Buenas Chao. noches. Chao. Chao.